Canarias, gracias por vernos, gracias por estar ahí. Muchos ya son los días que venimos hablando de Cuna del Alma. Vale, ese puertito o esa especie de proyecto urbanístico que se está desarrollando en el sur de la isla de Tenerife. Y hoy he querido traer hasta aquí a algunos de esos protagonistas, biólogos, activistas que están dando que hablar sobre este asunto que si no llega a ser por ellos hubiera pasado desapercibido. Así que voy a presentarles a David y a Óscar, que están con nosotros esta noche. David, Óscar, bienvenidos. Buenas noches, muchas gracias. Oye, David, algunos ya los conoces. Sí, algunos los conozco, algunos ya pues llevan muchos años, ¿no?, intentando defender pues los valores naturales de esta tierra. Otros son más nuevos, pero no por ello menos formados y sobre todo menos concienciados, ¿no?, que es el caso de Adrián, que ya también lo hemos entrevistado aquí, y que están demostrando que hay un relevo generacional con conciencia y que quiere proteger también con información. Sobre todo estamos hablando, pues en este caso, de un ambientalista que además pues nos ilustra constantemente en las redes sociales, y eso demuestra que no solo la comunicación ha cambiado, porque hemos visto también en estos días cómo desde los promotores de este proyecto se intenta trasladar una versión completamente falsa a la población de lo que es este proyecto, omitiendo y mintiendo, omitiendo algunas cosas y mintiendo sobre otras, sobre su supuesta sostenibilidad, por ejemplo. Y son cosas que a través de las redes sociales, a través de personas, insisto, implicadas, como las que hoy nos acompañan aquí, estamos sabiendo que eso no es así, ¿no? Y gracias a ellos también, pues hoy podemos decir que el proyecto, de momento, a día de hoy, Las Palas han dejado de trabajar ya en el puertito de Adeje, porque el Cabildo no le ha quedado más remedio que parar esas obras. Noticia justo de esta tarde. Sí. El Cabildo de Tenerife paraliza de forma cautelar las obras del macroproyecto turístico del puertito de Adeje. Esto, Adrián, lo hemos conocido esta tarde. Sí, lo hemos conocido esta tarde después de haber presentado una denuncia, porque pues hasta hace poco nuestros dirigentes decían que todo estaba en regla, que se tenía todos los permisos y bueno, de hecho salen poniendo la primera piedra, ¿no?, hace prácticamente un mes. ¿Ustedes se enteraron realmente de que Cuna del Alma iba para adelante por esa puesta de la primera piedra, o ya tenían indicios de que al final esto iba a ser sí o sí una realidad? Bueno, sabíamos, porque se había hecho seguimiento de las redes sociales, sabíamos de la primera piedra, habíamos visto, y bueno, y después vimos inmediatamente el movimiento de las palas. Tenemos que decirlo así, es primera piedra, movimiento de palas relativo a la carretera, pero que después han seguido, ¿no? Incluso antes comentábamos que hay hasta pisos pilotos hechos, ¿no? Y yo creo que esto lo que demuestra es una manera de hacer las cosas en Tenerife y en Canarias en general con respecto al medio ambiente, en la que todas las organizaciones presentes pues discrepamos y desde luego decimos que no estamos de acuerdo, y esto hay que pararlo, Manolo. Son demasiados proyectos, son demasiadas cosas. No lo llamamos Cuna del Alma, lo llamamos Tumba del Alma, y lo decimos con todas las palabras, pero está Tumba del Alma. Hoy se ha aprobado la cuestión del circuito del motor, están con desarrollos turísticos en Guía de Isora varios hoteles. Estamos hablando de un montón de proyectos que siguen ahondando en un error en el que nos vimos durante la pandemia. Tuvimos apagón, no había turistas. ¿Y qué vamos? ¿A seguir poniendo otra vez los huevos en la misma cesta? Esto hay que pararlo. Fíjate, casi me lo has puesto, y permíteme la expresión, a huevo, nunca mejor dicho, con este vídeo de Abu Bukaka, que creo que es una magnífica postal de felicitación para un día tan especial como el Día de Canarias. Cuando hayan talado el último árbol y cuando hayan destrozado la última costa, ahí se van a dar cuenta de que los turistas no se comen. Los turistas no se comen.
habías visto, David? Sí, claro, por supuesto, por supuesto. La verdad es que hay muchos ámbitos y que se están volcando con esto, ¿no? O por ejemplo, un influencer como el típico de Tenerife también se ha volcado en las redes con este asunto y eso demuestra, yo creo que, insisto, o Abu Bucaca, que cada vez hay un mayor cansancio generalizado en la sociedad canaria ante este tipo de cosas. Hoy en día es mucho más fácil informarse y la gente ya está cansada de este modelo repetitivo que tanto daño hace a nuestro medio natural y tan poco nos aporta realmente ya como beneficio como sociedad, ¿no? Y eso se nota, ¿no? Por eso este proyecto de Cuna del Alma es completamente anacrónico, está fuera de lugar, no tiene ningún sentido. Hace 20 años lo hubieran colado con menos respuesta social probablemente, o por lo menos con una respuesta social que no llegaría a tanta gente como está llegando ahora mismo, pues insisto, estas movilizaciones con personas como las que hoy tenemos aquí. Pero chicos, yo les pregunto, al final esos terrenos tienen unos propietarios y los propietarios están en su derecho, ¿no? Al final de hacer ahí lo que les permita la ley o lo que les permita el urbanismo. Y yo les quería preguntar, David, que tú estás más bregado en todo esto, ¿qué le permite el urbanismo hacer ahí a esos promotores? Bueno, lo primero que hay que decir es que lo que les permite hacer el urbanismo es lo que le permite, lo que los políticos han querido que se haga en esa zona, porque al final los instrumentos de ordenación y las leyes urbanísticas las hacen los propios políticos. Y los políticos han querido que en esta zona del municipio de Adeje, una de las pocas zonas sin construir, bueno, pues haya esa bolsa de suelo urbanizable, estamos hablando de en torno a 430.000 metros cuadrados, justo al lado de dos espacios naturales protegidos, de un sitio de interés científico, de la zona de la franja marina de Tenorrasca, que la verdad es que, bueno, son zonas con un alto valor ambiental y la verdad es que no tiene ningún sentido que, más allá de que ellos puedan construir, esto a día de hoy se siga permitiendo, ¿no, Manolo? Porque es verdad que ellos pueden construir, es verdad que esta zona es urbanizable, pero también es verdad que tienen que cumplir una serie de cuestiones legales. Por ejemplo, van a ocupar un barranco, hay que vigilar, hay una normativa muy importante sobre la ocupación de los barrancos, o por ejemplo, los restos arqueológicos, pero claro, estamos hablando de un municipio que ni siquiera tiene un catálogo patrimonial para poder saber con certeza dónde están esos restos arqueológicos, que en esta zona hay expertos que ya te dicen que existen esos restos arqueológicos, que es una zona que puede ser rica en ese sentido, ¿no? en ese valor patrimonial. Ellos pueden hacer este proyecto, pero también es verdad que lo tienen que hacer muy ajustados a esas propias leyes, que insisto, son ellos, los propios políticos, los que las han hecho, ¿no? Esto tiene que servir, primero, para que esto se haga ajustado lo máximo a la legalidad. Veremos hasta qué punto merece la pena seguir adelante con un proyecto que la gente no quiere, mayoritariamente la gente no quiere este proyecto, y después habrá que ver, insisto, Manolo, cómo camina este asunto y sobre todo que sirva para que no volvamos a tener más actuaciones del siglo pasado todavía en nuestras costas, ¿no? Jaime, ¿y tú por qué crees que la gente no quiere? La gente no quiere porque mucha gente de aquí piensa en sus hijos. Yo tengo un hijo de 10 años. El medio ambiente que disfruté yo de pequeño es muchísimo mejor, infinitamente mejor que el que está disfrutando mi hijo ahora. Y eso va a seguir. Esto no es un proceso que se vaya a parar, sino que es un proceso en el que las administraciones públicas y muchos promotores están intentando que sigamos en un galopar loco. ¿Hacia dónde? Yo creo que todo el que tenga familia, todo el que piense en el futuro y en el futuro de esta generación y de la que viene, no puede seguir aceptando este modelo porque hemos perdido calidad de vida. ¿Qué le decimos a la gente que se levanta a las 5 de la mañana para llegar a su puesto de trabajo en Santa Cruz, en una isla que está totalmente masificada? ¿Qué le decimos a la gente de Arona, que son ya 110.000, más los de Granadilla, Adeje, etcétera, que ya están teniendo problemas para realizar cualquier actuación? O sea, es que esta isla ya es totalmente insostenible. Y lo que tenemos que hacer no es ahondar en ese modelo, sino dar un paso atrás. La moratoria, nos hemos olvidado inmediatamente de una moratoria. ¿Por qué no volvemos a hablar de eso? Tenemos que, de alguna manera, el Cabildo se tiene que poner firme y tiene que empezar a hablar de planificación insular. Porque esta isla no es lo que era. Se vive muchísimo mejor en La Palma, La Gomera y El Hierro que en las islas capitalinas. ¿Y qué modelo han tenido esas tres islas con respecto a esta? El modelo de Islas Verdes, pues algo tendremos que cambiar en Tenerife para recuperar esa calidad de vida que estamos perdiendo. Adrián, ya fuera de lo que nos pueda parecer a los ciudadanos, a nivel biológico, medioambiental, ¿qué supone, qué riqueza tiene esta zona que a simple vista parece un areal? Sí, bueno, como comentas, es otro de los problemas que tenemos en Canarias, ¿no? Que
pues por desconocimiento hemos siempre infravalorado nuestros ambientes desérticos y nuestros ambientes áridos, pensando que son parajes yermos sin vida, cuando es todo lo contrario. La densidad de endemismos que albergan es increíble. En esta zona, por ejemplo, tenemos en la zona marina tortugas verdes y tortugas bobas, que son 2 especies protegidas. Luego ya, si entramos a la zona acantilada, tenemos 2 especies de pardela mínimo, pardela chica y pardela cenicienta, ambas protegidas, la pardela chica más amenazada. Tenemos charranes, que el propio Cabildo se promocionaba bombo y platillo durante el confinamiento, que había vuelto a anidar una pareja de charranes en esos acantilados y que ahora parece que no le importa tanto. Y luego más adentro pues tenemos especies protegidas que se van a ver amenazadas. Tenemos halcones tagarotes endémicos y en peligro crítico de extinción. Tenemos cuervos que están igual que el tagarote. Tenemos alcaravanes que además ahora están en época de cría. Y es un ave esteparia que anida en suelo, y a que este proyecto, con los trabajos que están haciendo ya, yo no sé ni cómo nos ha parado por eso, porque es una especie catalogada en el catálogo español como vulnerable. Y se está arrasando su zona de anidación con palas por todos lados. Entonces, luego tenemos el ejemplo de los cardones, ¿no? Comentaba el otro día la consejera de Medio Ambiente que se están trasplantando después de que todos hayamos visto las imágenes de los cardones muertos, cardones que pueden tener pues más edad que yo y probablemente que muchos de los que tenemos aquí. Y entonces es un poco contradictorio que encima, aparte que hagan esto, encima nos intenten mentir en la cara después de haber visto las imágenes. Es que, no sé, es un poco frustrante. Oscar. No, yo desde luego a veces pienso que yo no sé qué papel juegan los consejeros responsables en materia de medio ambiente de las instituciones públicas, porque a veces da la sensación que son los primeros que en determinados momentos con proyectos de este tipo millonarios miran por otro lado, porque incluso hasta a veces ni dan la cara, ¿no? Y hablaba Jaime efectivamente, ¿no?, del problema que tiene Tenerife, la masificación, ¿no?, y la falta de poner sobre la mesa, pues darle liderazgo a la planificación territorial de una isla que está masificada, que ya tiene que tener límite, que poner coto, ¿no? Y aparte, independientemente del daño que provoca este tipo de macroproyectos al medio ambiente, al ecosistema, al litoral de la isla, lo que más le provoca indignación o malestar a la gente, a la ciudadanía, que es lo que parece ser que vienen protagonizando con el tiempo históricamente, ¿no?, el ocultismo, ¿no? Cuando aparece un proyecto de una magnitud terrible, con inversiones millonarias, que se desconocen los promotores y que de repente la ciudadanía se encuentran con este tipo de obras faraónicas con cierto ocultismo. Y luego ocurre lo que ha ocurrido, por ejemplo, esta noticia que hemos conocido esta misma tarde. Yo creo que, bueno, alguien va a tener que tomar decisiones. Yo creo que es importante el papel que están protagonizando estos colectivos, que siempre han estado, pero efectivamente, por otro lado, da la sensación que ellos intentan mirar para otro lado y les aparece otro nuevo macroproyecto y descoloca, en definitiva, a toda la sociedad tinerfeña. Yo creo que algún tipo de decisión hay que tomar porque la isla ya no puede soportar este tipo de infraestructura. David. Sí, bueno, la verdad es que un poco más que añadir. A mí me gustaría que hablasen, bueno, pues todos los compañeros que han venido, porque la verdad es que hay cosas interesantes que seguro que nos pueden contar. Ya te digo que urbanísticamente tienen esos derechos, pero medioambientalmente el daño que van a hacer va a ser muy grande, ¿no? ¿Quién la ayuda? Porque creo que ella hablaba francés, ¿no? Bonsoir. Ça doit paraître bizarre parce que je viens de milliers de kilomètres, je viens de Madagascar, mais c'est une cause que je partage. Je suis activiste environnemental. Bueno, hago una pequeña introducción, que vino de Madagascar al FINMEC porque le iban a dar un premio ambiental, y es una chica que ha estado trabajando en las Naciones Unidas, que ha montado un montón de asociaciones en Madagascar y bueno, que básicamente viene de miles de kilómetros hasta aquí, hasta Tenerife, y que comparte un poco las mismas causas por las que estamos luchando nosotros, ¿no? Que parece un poco contradictorio y sin embargo pues, aquí está para hablarnos. Cette cause qu'on partage déjà, comment dire, mon pays, c'est aussi un pays parmi les plus pauvres du monde et où, pour un post sur les réseaux sociaux, on peut aller en prison quand on milite pour protéger nos ressources naturelles. Et pourtant, on a les mêmes problématiques. On a de grands investisseurs qui viennent pour détruire nos côtes, qui viennent pour détruire nos ressources et qui disent qu'ils amènent du développement, des investissements. Que en su país, en Madagascar, pues puedes ir a prisión por postear algo en las redes sociales, ¿no? Que siguen viniendo los grandes inversores a proponer proyectos y al final pues es siempre lo mismo, ¿no? En pos del desarrollo y del progreso van destruyendo su tierra natal. C'est ma première fois dans les îles Canaries et si je suis ici, c'est parce que je suis aussi
choquée de voir que dans un pays qui est une démocratie, il y ait des choses comme ça qui se passent. Et aussi que vous êtes dans un pays où vous avez le droit justement de manifester, vous avez le droit d'aller sur les réseaux sociaux, dire ce que vous pensez. Et je suis encore étonnée de voir qu'il n'y a pas autant de personnes chez vous, qu'on ne soit pas des milliers sur le plateau à faire entendre la voix de la population. J'espère en tout cas que ceux qui regardent vont soutenir, en tout cas, parce que voilà, c'est un combat, pas seulement pour les îles Canaries, c'est symbolique. Aujourd'hui, il est temps de changer notre modèle économique en période de Covid. Il faut arrêter de penser que tout dépend aussi du tourisme. Il faut qu'on se tourne vers une économie durable, respectueuse de l'environnement et des êtres humains. Hablas muy bien el francés. Bueno, básicamente es la primera vez que está en Canarias. Y le sorprende que viviendo en una democracia donde no tenemos esas dificultades que sí tienen en otros países, pues no esté toda la población canaria volcándose en las calles en contra de estos proyectos que nos están haciendo actualmente, ¿no? Que a lo mejor las personas que nos están viendo desde casa nos apoyan, pero da la sensación de que no hay tantos movimientos sociales como en Madagascar, que a pesar de todas las dificultades lo están haciendo. Que es verdad que con el COVID hay que hacer una transición a una nueva economía y que las cosas se han puesto cada vez más complicadas para el modelo económico vigente, pero eso debe ser una oportunidad para transitar hacia otro nuevo modelo, no seguir con el modelo que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Y sin embargo estamos siempre queriendo repetir los mismos errores del pasado. Solo una cosa, si le puedes preguntar que si es la primera vez que ha estado aquí, ¿qué le ha llamado la atención? Si ha tenido tiempo de poder mirar cómo está organizado urbanísticamente o turísticamente nuestro litoral, cómo es la isla de Tenerife, si algo le ha llamado la atención en ese sentido. Est-ce que quelque chose de ce que tu as vu ici, ça t'a étonné de comment est-ce que l'île est gérée, l'urbanisme, le tourisme? Je suis étonnée qu'il y ait autant de touristes alors que les îles sont quand même petites et on devrait protéger les ressources sur place. Madagascar, c'est la 4e plus grande île au monde. On a 22 millions d'habitants, mais on n'a même pas 1 million de touristes. Et moi, j'ai l'impression, peut-être que pour l'économie, oui, on se dit que c'est ce qui va être bon pour la population. Mais moi, franchement, je dis, non. Je suis étonnée, par exemple, quand je vais dans un supermarché, je vois pas beaucoup de produits locaux, des produits des Canaries. Et je me dis, mais c'est pas normal, mais qu'est-ce que vous faites justement ici pour promouvoir le local, pour promouvoir... ce qui vous tient à cœur, pardon pour la vie extérieure, j'espère que vous le prenez pas mal. Bueno, primero se disculpa por la opinión, por si acaso la tomamos mal, pero... Aquí puedes opinar lo que quieras, aquí puedo tranquila, opinar lo que mija. Y se lo digo en español, ¿eh? Dile, mija, que con eso es suficiente. Madagascar es la 4ª isla más grande del mundo, tiene 22 millones de habitantes y sin embargo tienen 1 millón de turistas, ¿no? Y aquí en Canarias, pues teniendo un territorio tan reducido, tenemos muchísimos turistas, que es algo que le ha sorprendido muchísimo y que es el modelo por el que seguimos apostando. Y ya, o sea, que no solo se reduce al turismo, sino que también se reduce en la dependencia que tenemos del exterior, que vamos a los supermercados y todos los productos que tenemos pues vienen de fuera y todas las cosas que compramos vienen de fuera. Y como que hay como unas ansias por consumir lo que viene de fuera, una idealización de todo lo occidental, pero luego el patrimonio canario, que esto lo añado yo, que mucho nos jactamos, pero luego lo vamos dejando de lado y este tipo de proyectos al final es una aberración y yo creo que la gente, muchas personas lo saben. Pero eso al final tiene mucho sentido porque sobre todo en el sur de la isla de Tenerife todas esas tierras eran tierras agrícolas y esos grandes terratenientes que después buscaron inversores, esto lo contaba Víctor Martín aquí, el geógrafo recientemente, buscaron inversores extranjeros para, con la ayuda de los políticos, recalificar eso, reclasificar esos terrenos agrícolas donde se cultivaba, al final generando una mayor dependencia del exterior, lo cambiamos por el modelo turístico invasivo, ¿no? O sea que al final, o sea, esa reflexión que hace alguien que viene de fuera y que es tan simple, para nuestros políticos o para quienes han tomado las decisiones, es algo que no han sido capaces de ver, ¿no? ¿Cómo se llama? María Cristina Colo. María Cristina Colo. Ven para acá, María Cristina, ponte aquí al lado. ¿Puedes venir? Oui, ahora sí. Bien. Gracias por venir. Miren, quiero que vean un vídeo que se ha viralizado y que
en realidad nos tiene que servir de reflexión. Últimamente estamos oyendo lo de canarismo, eso lo dice Nueva Canarias. Canariedad lo dice Coalición Canaria. Pero luego están los del PSOE y los de las izquierdas, incluidos los de Podemos, y todos esos movimientos que antes estaban más combativos y ahora tienen que ser todas estas personas y los que están en las redes sociales los que den las caras por ellos, porque se llenaron la boca con ecologismo y aquí tienen, sinceramente, y discúlpenme la expresión, somos cuatro gatos defendiendo panza arriba, como gato panza arriba, nuestro territorio. Y agradezco muchísimo lo que María Cristina acaba de decir, porque es verdad, es un territorio tan chiquitito el nuestro, que al ser tan pequeño debe ser cuidado de manera más extraordinaria, de manera más tierna. Debemos de protegerlo y al contrario, venga, aeropuertos más grandes para que entren más turistas y más gente, y topa a mí, y al final todo viene de fuera, nada de aquí, un poquito de vino, un poquito de queso, y con eso nos tiene la cara tapada, la boca tapada, y así no llegamos a ningún lugar. Vendrá otra pandemia y otra más y no aprenderemos ni de lugares que ya dan lecciones como Madagascar, sino que nos creemos el ombligo del mundo y al final, si nos descuidamos, nos convertimos en el culo del mundo, en un váter. No podemos convertir nuestra tierra en un váter, en un cagadero, no lo es, porque mucha gente, muchos estudiantes, científicos, se han bregado por nosotros, han estudiado nuestro territorio y han planteado hasta incluso fórmulas. Los políticos, por favor, dejen de hablar de sostenibilidad. Usted no sabe ni qué coño significa eso. No tienen ni puta idea. Les preguntan a ustedes qué es la sostenibilidad y vete tú a saber lo que te contestan. Y basta ya. Basta ya, es tan sencillo como no reírse de la gente. Y la culpa es nuestra, de la sociedad. Y ella se preguntaba, ¿por qué la gente no está en la calle? Porque somos gilipollas, porque estamos hartos, o quizás porque estamos cansados. Estamos cansados que no nos dan las perras para llegar a final de mes, y porque al final dices, ¿y de qué me sirve luchar si luego estos tipos van a hacer los que les dé la gana? Los políticos van a gobernar para cambiar las cosas a su gracia, a los que le conviene. Y todo esto al final debe de hacernos reflexionar. Yo quiero terminar esta intervención de hoy con este vídeo, con este pequeño vídeo que es una reflexión a modo de imágenes. Podemos decir Canarias más alto o más bajo, más claro o más oscuro, pero desde luego Canarias es todo eso bonito, más todo esto no tan lindo. No puedes decir que has dado la vuelta al mundo sin haber atravesado frondosas selvas, sin haberte bañado en playas desiertas, sin haberte rendido ante la belleza de árboles centenarios, sin haber visitado monumentos esculpidos por la naturaleza. No puedes decir que has dado la vuelta al mundo sin haber escuchado la llamada de la tierra bajo tus pies, sin empaparte con el agua de vertiginosas cascadas, sin haber hecho una travesía por un mar de arena, sin haber conquistado volcanes milenarios. No puedes decir que has dado la vuelta al mundo sin haber visto todos los paisajes del mundo. La vuelta al mundo en 8 islas. Bueno, pues nada más que decir. Podemos quedarnos callados o podemos hacer como hacen ellos. Estar luchando como gatos panza arriba, pero sin llenársenos la boca, sino pelear, luchar con orgullo. Y lo vamos a seguir haciéndolo día a día. Así que gracias, señores, de verdad. Muchísimas gracias. María Cristina, un placer. Bueno, nos vamos con un avance de una entrevista que hemos mantenido y que vamos a mostrar el próximo viernes a las 8 de la noche con Luis Ibarra, presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Un avance. Esto nos adelantó.
En los años donde suele haber crisis a nivel internacional, ocurrió con el ébola en el 2014 y ha ocurrido con la pandemia, los puertos africanos pues son puertos donde al final el armador pues le genera más inseguridad, obviamente a nivel de pandemia, y opta mucho por refugiarse en puertos cercanos, en este caso Las Palmas. Esto determinó que tuviéramos un crecimiento en el año 2022-2021 y ahora sí que estamos volviendo un poco más a la realidad que teníamos en el 2019, pero por eso está caída respecto al año anterior, pero aún así estamos en cifras positivas a lo largo de todo este periodo. En Canarias prácticamente la flota rusa se centra en el puerto de Las Palmas y se centra en el sector pesquero. Son antiguos barcos pesqueros que siguen faenando en África para lo que es la búsqueda del pescado pelágico, que es, bueno, pues parecido a similares, ¿no? Las sardinas y similares, que se venden en el mismo continente africano para lo que es, pues, suministrar sobre todo a una gran parte de la población. Más o menos estamos hablando que el precio medio de venta de este producto del mar está en torno al euro por kilo, ¿no? Por lo tanto, es una actividad fundamental para evitar hambrunas en África. Yo creo que por este motivo seguramente pues la Unión Europea ha permitido que los barcos de pesca sigan pudiendo trabajar en los puertos europeos, ¿no? Por lo tanto, con esa excepción que se ha permitido, ya la limitación para el puerto de Las Palmas es nula, porque nada más que tenemos barcos pesqueras, y la limitación entonces son para los barcos gaseros que están viniendo de Rusia para descargar en territorio peninsular. Uno de los grandes objetivos que ya tenemos como puerto, porque como te comenté anteriormente, las grandes inversiones ya van a desaparecer en breve, solamente nos queda una ampliación del muelle exterior por 240 metros, e intentar hacer cada vez un puerto con menos huella de carbono, ¿no? Para eso pues estamos trabajando en varios frentes. Hemos sacado pues unos concursos con el Ministerio de Industria que estamos tramitando en estos momentos por cerca total de 8 millones de euros para cambiar todo lo que es las canalizaciones de luces que tenemos en todos los puertos de la provincia por luces LED de menor consumo. Queremos trabajar también con lo que es la canalización del gas del GNL, que tenemos una concesión que se está tramitando para que este gas pueda engancharse a la red en el puerto y obligar a todos los barcos que vengan dentro de unos años a lo que es apagar sus motores. Y después tenemos espacios para fotovoltaica en una loma que tenemos que separar la ciudad con el puerto. Queremos hacer una inversión con iniciativa público-privada para fotovoltaica, pero la gran apuesta del puerto es en el sector del offshore eólico. Queremos pues convertir la parte exterior que estamos ahora desarrollando pues en el gran centro de ensamblaje para lo que es estos molinos que esperemos que en unos pocos años sean capaces de suministrar prácticamente la energía necesaria para las islas. Entonces, bueno. Luis Ibarra, el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, que nos dio una entrevista muy, muy interesante y que ustedes van a poder ver aquí el próximo viernes a partir de las 8 de la noche. Luis Ibarra, todo un histórico que además dicen, Óscar, que puede ser candidato a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. Sí, este es un histórico del núcleo duro, núcleo pesado del Partido Socialista de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Saben además también incluso que concurrió en este caso a optar a obtener el poder en el Cabildo Insular de Gran Canaria por parte del Partido Socialista. Ahora es presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, ya lleva tiempo en varias etapas al frente del ente portuario y bueno, pues está también suena en las posibles quinielas o en los posibles futuribles a suceder a Augusto Hidalgo como candidato a la alcaldía de Las Palmas, porque saben que ya de manera oficial Augusto Hidalgo es el candidato del Partido Socialista, la apuesta para la presidencia del Cabildo de Gran Canaria. Y uno de los nombres, pues hay varios, entre ellos el de propio Luis Ibarra. También hay algunas voces que apuntan a la posibilidad también de que en un futuro el PSOE para tener garantías y seguridad pudiese mirar también a Carolina Darias, que es la actual ministra de Sanidad. Pero insisto, es un hombre que también está en la agenda de futuribles porque, insisto, es un hombre con cierto reconocimiento dentro del Partido Socialista en la ciudad de Las Palmas. Esos son movimientos políticos previos a unas elecciones,
pero con Luis Ibarra vamos a hablar del puerto de La Luz y de Las Palmas y de otros puertos de la provincia de Las Palmas, como por ejemplo el de Fuerteventura, el de Lanzarote, el de Arinaga. Bueno, de todos esos puertos hablaremos con Luis Ibarra el viernes, mi compañera Lidia, a partir de las 8 de la noche. Bueno, Óscar, vamos a hablar de un asunto que has tratado, Lidia, en el Canarias 8 y tú también en la radio, en Onda Cero Canarias, y tiene que ver con becas a niños con necesidades especiales. Sí. Ojo, porque no son niños cuya necesidad especial sea una PlayStation. Lo digo para que el mensaje a la Consejería de Educación sepa que una necesidad especial no es ni siquiera unos libros, son unas necesidades más especiales que esas, o unos juegos, porque el tema es bastante serio, Óscar. Sí, esto es un conflicto que llevan sufriendo varias familias de Canarias, concretamente en la isla de Tenerife especialmente, ¿no? Y que, bueno, cuyo protagonista es el gobierno autónomo, concretamente la Consejería de Educación, y es una batalla durísima ya, ¿no? Que afecta incluso hasta el ánimo de tantos padres y madres. Hablamos de unas becas que tenían que haber recibido ya, becas de carácter general y becas para niños o personas con necesidades especiales que tenían que haber recibido ya esas personas, esas familias, por parte del Ministerio de Educación, Gobierno de España. Al parecer, según denunciaron, y de hecho parece que lo reconoció en su momento el Gobierno, se produjo un importante retraso en esa tramitación de esas becas que tiene que tramitar la comunidad autónoma para que las reciban por parte del Gobierno de España, del Ministerio de Educación. Al parecer hubo un problema, un fallo administrativo, un error administrativo al parecer en la Consejería de Educación, y se quedaron sin la tramitación de esas becas. Denunciaron públicamente en reiteradas ocasiones, se movilizaron en la calle, incluso se manifestaron frente a la Consejería de Educación en Santa Cruz de Tenerife, y ya después de tanta lucha, de tanto grito al cielo y de tanta reivindicación, bueno, pues por lo menos el pasado viernes recibió a este colectivo de madres y madres afectados el presidente Ángel Víctor Torres, la consejera de Educación Manuela Armas y el director territorial. Parece, bueno, para conocer efectivamente lo que le estaba ocurriendo. A mí lo que me llama la atención es lo que en principio se comprometió el Gobierno, que les dijo a las familias que ellos, desde el Gobierno de Canarias, donde al parecer se produjo ese fallo, iban a instar de nuevo de manera urgente al Gobierno de España para que solucionasen este problema que, insisto, tiene ya desmoralizado y en jaque a esta familia. Bueno, vamos a saludar a Alexandra. Alexandra, buenas noches. Hola, Manolo, buenas noches. Oye, Alexandra, cuando hablamos de niños con necesidades especiales, ¿de qué tipo de necesidades estamos hablando? ¿O cuáles son esas patologías, si fueran las que tienen esos niños y que por tanto estas becas son tan necesarias para ellos? Bueno, Manolo, cuando hablamos de necesidades especiales, podemos estar hablando de síndrome de Down, podemos estar hablando de autismo, pero también de discalulia, de disgrafía. Son necesidades pues para poder afrontar el día a día, ¿vale? Son necesidades específicas educativas, pues porque necesitan reeducación del lenguaje, necesitan también lo que es la psicopedagogía para poder entender de una forma, digamos, neurotípica lo que para ellos es una condición diferente. Estamos hablando de muchas, en esta última, o sea, en la convocatoria en la que estamos hablando, porque en la siguiente convocatoria han caído los TDAH y otras condiciones. Y Alexandra, ¿cuántas familias podrían estar en esta misma situación que la tuya y que otras tantas que ha destapado o destacado nuestro compañero Óscar? Bueno, pues nosotros tenemos un grupo de WhatsApp formado en el que tenemos constancia de alrededor de 200 familias, que somos las que llevamos nosotros. En un pleno del Ayuntamiento de La Laguna, el concejal de la socialista dijo que tenía constancia de alrededor de 1000 expedientes solo en la isla de Tenerife. Y la verdad es que el cálculo es un dato que nunca hemos tenido. Bien. Pero sí que estamos hablando que tengamos nosotros constancia de alrededor de 200 familias. Vale, y dime una cosa, Alexandra, ustedes, tú en tu caso, tu hijo o tu hija,
¿qué necesidad especial tiene? Bueno, Manolo, mi hija es autista. Bien. Con lo cual las necesidades especiales o específicas que tiene van relacionadas con su condición. Es importante las terapias porque estamos hablando, como te decía, de niños y de niñas. Esto supone, pues hay muchas familias que han tenido que abandonar las terapias porque los gabinetes no pueden permitirse seguir manteniéndote sin pagar. Hay muchos niños que ni siquiera han podido comenzar con las terapias y otros que las familias están afrontando de una manera precaria el pago de estas terapias. Vale, porque se supone, Alexandra, que tú y un montón de familias más con niños con necesidades especiales acudieron a una convocatoria de becas y esas ayudas iban a permitir poder afrontar, por ejemplo, esas terapias que necesita tu hija, ¿no? Efectivamente. ¿Cierto? Vale. ¿Y cómo te enteras que te quedas sin las perras, que la ayuda no iba a llegar? Bueno, pues yo me entero, es curioso porque a mí me llega como al resto de familias una notificación el 23 de marzo, pero pendiente de la documentación que se me había requerido y al ver que no había cambios en el estado de mi beca, pues yo a partir del 10 de enero empiezo a llamar todos los días a consejería. Pues muchas veces no te cogen el teléfono o está comunicando o directamente pues no te lo cogen. Yo recuerdo que a principios de marzo, telefónicamente, una de las personas, una de las administrativas que me cogió el teléfono, que conseguí hablar con ella, me comunica telefónicamente que la beca de mi hija estaba denegada por no haber aportado la documentación requerida. Te puedes imaginar, Manolo, que yo en ese momento entré en colapso porque dije, pero bueno, si es que tengo los registros, o sea, ¿cómo que no ha llegado? Si es que la presenté. Entonces, cuando llega la notificación el 23 de marzo, el 25 voy a poner una reclamación a la consejería. ¿Cuál es mi sorpresa? Que estando ahí en la consejería, pues tenían dos familias por delante que estaban en la misma situación que yo. Entonces, bueno, ahí fue cuando... Escuchabas el rum rum, ¿no? Sí, porque además las administrativas nos decían que no era un caso aislado, que había muchísimos afectados, que esto no era una cosa de 3 expedientes que se quedan en el camino, vale, sino que habíamos muchísimos. Y ahora que son muchos, que además se han agrupado, que además se están manifestando, están saliendo como tú hoy en los medios de comunicación. Una vez ya teniendo conocimiento de todo esto, ¿tu hija tiene la beca o no tiene la beca? La realidad, Manolo, es que yo las perras no las tengo ingresadas en el banco y obviamente la deuda que yo tengo adquirida con el gabinete está ahí. Tengo que hacerle frente, pues no sabremos de qué manera y claro, las terapias tienes que disminuirlas o en este caso anularlas porque no puedes seguir aumentando una deuda. O sea, estamos hablando de gabinetes que tienen que pagar a su profesional. Exacto, es que estamos en una... Exacto. Dime una cosa, Alexandra. Dice Óscar, le contaste en la radio, que ustedes se reunieron con Manuela Armas, que es la consejera de Educación, y con el presidente Ángel Víctor Torres. ¿Y qué les dijo? Vale, efectivamente, el viernes nos reunimos, yo después hablé con Óscar para comentárselo. ¿Qué nos dijo? Bueno, pues nos dijo que la documentación nunca había llegado a Madrid porque nos explicó un procedimiento, que es Madrid quien reclama esas subsanaciones. El caso es que nosotros le insistimos en que, bueno, que perfecto, pero que el dinero, que las becas seguían sin ingresarse y que nosotros lo que queríamos era una solución y una solución inmediata. Entonces, es verdad que en esa reunión, la consejera, tengo que decirlo, Manolo, porque en honor a la verdad, sí es verdad que cuando nos reunimos con ella en el Parlamento, fue la verdad que bastante desagradable
Y el viernes fue todo lo contrario. Yo creo que ella ya tenía toda la información sobre la mesa, ya sabía perfectamente de lo que se estaba hablando, sabe además que pues no somos 4 familias enfadadas porque se nos ha denegado una beca, sino que hay pues cientos, o sea, estamos hablando, yo a día de hoy tengo constancia de que son más de 300 familias afectadas, son 300 niños y niñas afectadas. Entonces ella, llegamos al compromiso de que por parte de la delegación territorial, del director territorial, se nos iba a hacer llegar un comunicado donde se aseguraba que todas aquellas becas que cumplían con los requisitos pues serían finalmente aprobadas. Eso lo sabemos, o sea, si es que eso es así, o sea, es matemático. Y ella se compromete a pues instar a Madrid a que estas becas sean ingresadas con carácter urgente. Ella me ha llamado a mí esta mañana, estuve hablando con ella por teléfono, me comenta que ha hablado con un técnico en Madrid, que le dice que el 50% de los recursos de reposición que alcanzan los 337 enviados solo desde Tenerife, y esto es un tema que es bastante curioso, esto solo ha pasado en Tenerife, no estamos hablando ni de la provincia de Santa Cruz de Tenerife ni de Canarias, estamos hablando de Tenerife, de la isla. Exacto. 337 recursos de reposición han sido enviados a Madrid y ella me asegura que el técnico en Madrid le dice que el 50% de estos 337 recursos están ya revisados y pendientes de enviar la notificación con la aceptación o la denegación nuevamente, porque ellos en Madrid son los que revisan los datos económicos. Parece que no desde la consejería, aunque tú pongas que das permiso para que cualquiera de ellos pueda revisarlo, parece que solo Madrid. También le pedimos al presidente del gobierno que bueno, por medio de una subvención nominativa con carácter urgente se nos adelantasen las becas, que después ya ya se recuperará el dinero, ¿no? Sí, que lo hagan entre ellos, entre administraciones, ¿no? Claro. ¿Y qué dice? Eso es, que bueno, que lo tienen que estudiar en el departamento jurídico, porque no saben si pueden hacerlo o no pueden hacerlo. Muy bien. Yo te digo, Manolo, que es verdad que la consejera hoy la siento más preocupada, o sea, pero estamos a 31 de mayo, las becas, de hecho yo hace un momento he entrado en la beca de mi hija, la beca de mi hija sigue exactamente igual, no se ha tocado porque además entras en los datos económicos y están todos los marcadores a cero, eso significa que no se ha revisado nada, pero es que no solo la mía, es que en el grupo de WhatsApp, que te digo, que tenemos más de 200 familias, salvo 3, bien, el resto seguimos exactamente igual. Alexandra, pues de 300... Un segundo. Dime, Manolo. Yo me alegro de que la actitud de Manuela Armas, consejera de Educación del Gobierno de Canarias, en el Parlamento, con estas madres, el primer día que se encontró con este follón, pues fuera un poquito... Manuela, no quiero ser maleducado, porque ya ves cómo esta madre trata el tema con mucha educación, pero creo que es de buena educación, y tú eres consejera, tratar a las personas con dignidad, con cariño, con empatía. Empatía. Si quieres, quítate el cariño. Y hasta... No, la dignidad siempre. La dignidad siempre. Pero Manuela, fíjate, esta madre ha disculpado por a lo mejor tu falta de conocimiento. No sabías tú la que se te venía encima y ellas te lo estaban advirtiendo. Te disculpan la empatía, la falta de empatía. Ya cuando se sienta Ángel Víctor y
te sientas tú, ya tienen más nivel de conocimiento. No son 4 madres desquiciadas. Y perdónenme la expresión, por favor, pero es que tengo que decirlo así. No son 4 madres de 4 niños raros, como dirían los de Vox. Miren, es un tema grave. Les voy a decir por qué. Cada día cuando voy a rehabilitación al hospital o a un centro de terapias privado, que también a veces tengo que ir porque no son suficientes las terapias para todas las secuelas que me dejó mi derrame cerebral, me encuentro con padres y madres que llevan a sus hijos a un logopeda, los mismos que ahora me están enseñando a mí a respirar para no asfixiarme cuando hablo o que las palabras no se me traben. Y ya me he acostumbrado a la llegada de esos niños con autismo a sus clases, a sus terapias. Yo les digo clases, se llaman terapias. No se imaginan esa algarabía de chiquillos para los que es tan importante, fíjense, que les enseñen a comer, a que palpen un poquito de carne, de pollo, de pescado. Ellos no saben ni siquiera qué es, y que a lo mejor una situación de acercamiento para ellos puede ser una sensación, una situación crispante. Son niños que unos llegan, si los vemos a simple vista, llegan de clase de sus colegios alterados con movimientos repetitivos, y esas terapias son fundamentales. Son fundamentales porque si un niño no tiene esa terapia, le falla todo. Pero no solamente estamos fallando como sociedad a ese niño, estamos fallando a toda su familia. Porque para esos padres, el hecho de dejar a sus niños en terapia es darle más posibilidades de avance, de que mi hijo no se va a quedar ahí apartado, sino mi hijo, que hoy es autista y que a lo mejor está limitado, mañana va a ser una mente brillante. Y si falla esa actividad, esa terapia, falla todo. Entonces, consejera, yo me alegro muchísimo, de verdad, me alegro muchísimo de que usted tenga un poquito más de empatía, y la felicito. Pero usted y Ángel Víctor Torres, presidente, deben de buscar soluciones inmediatas, porque insisto, imagínense, un solo día de no terapia es un día de verdad perdido, que no hay marcha atrás. No es como en mi caso la rehabilitación, que cada día es un paso adelante. Para ellos un día de no tenerla es 20 pasos para detrás. Por tanto, presidente, hay fórmulas de urgencia. Ahora vamos a hablar de mascarillas. Se inventaron fórmulas con la pandemia para solucionar los temas así, rapidito. Pues señores, busquemos fórmulas en los que llega el dinero, anticipémoselo. Porque además, los padres se están endeudando, pero es que me consta que esos centros a los que Alexandra y tantas madres mandan a sus hijos son incapaces de dejar a sus niños sin terapia, porque tienen sentimiento, tienen empatía, eso que tanto falta o falla en los políticos. Y claro, ellos dicen, aguanta esto, me lo pagarán más adelante o un poquito más adelante. Pero claro, después ¿cómo pagan ellos a profesionales que son fisioterapeutas, psicólogos, logopedas, que luego quieren cobrar su nómina, les quieren pagar los empresarios, y cómo le van a pagar si es que no tienen el dinero? Ven, es una cadena. Las víctimas, los niños, sus padres, sus familias. Por favor, señora Arma, por favor, señor Torres, una solución inmediata. Ni un día más, ni un día más. Por favor, busquemos una solución inmediata. Alexandra,
ahora sí te dejo, porque si no, mañana me van a coger a mí en terapia y me van a poner las orejas como 2 timbales. Tengo que descansar, echarme un buche de agua y relajarme un fisco. ¿Te parece bien? Sí. Sí, bueno. Manolo, yo te doy las gracias, de verdad, de corazón. No has podido expresar mejor el sentimiento que tenemos las familias. Tú bien lo has dicho, un día sin terapia no es que paremos aquí, es que los retrocesos son importantes y además son irreversibles en muchos casos. Y lo estoy viviendo en carne propia. Y es una realidad que cuesta asumir porque dinero hay. O sea, dinero el gobierno de Canarias tiene y nuestros hijos no son menos. Entonces, hay que tener una solución y hay que adelantar de una forma inmediata el dinero porque ya no podemos esperar. Estamos en junio, las clases se acaban ya y no, las familias no podemos seguir esperando más. Gracias, Alexandra. Gracias por atender nuestra llamada. Un beso fuerte. Ahora el buche de agua, Óscar y David. Bueno, la verdad es que yo este tema se lo escuchaba a Óscar y me parece tremendo, ¿no? Y al final, es que yo creo que tú lo has explicado bien, ¿no? Como para algunas cosas es súper sencillo solucionar los problemas y para otras es complicadísimo, ¿no? Y es que la ley, es que la normativa, es que faltaba un papel y de repente cosas que para otros temas son insignificantes se convierten en cosas importantísimas, ¿no? Y insisto, la verdad es que aquí yo creo que por sentido común esto se tiene que solucionar y se va a solucionar. Lo que no puede ser es que, como siempre, tengamos que llegar hasta esta situación pues para que la administración actúe de manera responsable. Padres endeudándose, sí. David. Es que eso es tremendo. Claro, es que... Atravesando una situación difícil. Es que lo que no vas a dejar es a tu hijo o a tu hija sin la terapia que necesita. No, y aparte, efectivamente, como decían, ¿no? El daño colateral de estos gabinetes que dependen efectivamente de esa financiación, la deuda que mantienen, luego que contienen los propios afectados con esos gabinetes y gabinetes que llegará un momento que verán que su situación es insostenible y tendrán que cerrar. Por tanto, afecta también a trabajadores, a más familias de manera colateral. A mí me parece este asunto una vergüenza, me parece un tema grave, porque afecta efectivamente a sensibilidades familiares, a niños que dependen efectivamente de este tipo de terapia y más aún con las patologías que tienen, ¿no? Y como dice David, qué caso, es que es tremendo, ¿no? Porque siempre cuando es un asunto que afecta directamente a las personas, que es sensible, siempre durante todo el proceso se hace agua, pero cuando efectivamente son otros asuntos que no tienen que ver en este caso con la calidad de vida de las personas, se tramitan, se gestionan perfectamente y además marcando los tiempos, ¿no? Yo me añado además también, me uno al mensaje que lanzas, Manolo, ¿no? De que esto tiene que tener una solución inmediata ya, porque es un asunto grave y esperemos que no se siga alargando. En cualquier caso, como decías, Manolo, habría que seguir haciendo un seguimiento porque esto es muy duro y desde luego está truncando la esperanza de muchos niños y de muchos padres. Vamos con el Canarias 7, nos vamos hasta el Cebadal, en Las Palmas. Ahí nos espera el periodista y amigo Fran Fajardo. Fran, estoy medio oficiado, así que prepárate ahí un buen speech porque tengo que coger de sueño, ¿eh? Bueno, Fran, desde tu periódico estamos informándonos de un auténtico escándalo, el caso Mascarilla. Me gustaría saber si ha habido novedades. Novedades hay, buenas noches a todos antes de nada. Novedades hay en dos vertientes. Por una parte está el aspecto de la investigación, ¿no? Lo que está llevando adelante la Fiscalía Anticorrupción junto con el Tribunal de Cuentas, ¿no? La vía judicial, la vía administrativa. Y por la otra parte está el asunto político, ¿no? Es decir, cómo están reaccionando tanto los grupos de gobierno como los de la oposición a este caso Mascarillas. En el primero de los supuestos, en el caso de la investigación, Anticorrupción, insisto, y el Tribunal de Cuentas siguen investigando. Hasta ahora se han esclarecido muchísimas de las cuestiones que eran dudas y sobre todo se centra también, la investigación se centra en clarificar hacia dónde fue el dinero. En este caso, nosotros publicamos ayer una información de que el intermediario que puso en contacto a la empresa RR7, recordemos, la que contrató el Servicio Canario de Salud por la vía de urgencias y pagó 4 millones de euros por adelantado por la venta de unas mascarillas que nunca llegaron a los centros sanitarios de las islas, pues el contacto que estableció ese vínculo entre el Servicio Canario de Salud y RR7, Samuel Machín, pues había pedido una
comisión de 100.000 euros por el pago, por la mediación, ¿no? A la hora de buscar un proveedor y comprar ese lote de mascarillas 3M modelo 1860, que recordemos, no está homologado para usarse en España y son las que negoció RR7 con el Servicio Canario de Salud, con la Consejería de Sanidad. Samuel Machín, insisto, quiso cobrar 100.000 euros por una operación que nunca se fraguó, es decir, una operación fallida. Se le adelantaron cerca de 20.000 euros y él quiso pues que RR7 le pagara, mediante un contrato privado, los otros 80.000 euros que restaban de comisión, a lo que RR7 se negó. Dijo que hasta que no se completara la operación, pues no iban a ser abono de esos 100.000 euros. Estamos hablando de cantidades económicas altísimas por una operación que recordemos que nunca se concretó, de una empresa dedicada al sector automovilístico, a la compra y venta de vehículos, para vender mascarillas en plena pandemia y en plena crisis sanitaria. Eso es lo que respecta al asunto judicial. El Tribunal de Cuentas sigue investigando en base, sobre todo, a ese informe preliminar de la Audiencia de Cuentas que detalló numerosas irregularidades y situaciones que denunciaba la Audiencia de Cuentas regional que nunca debieron haberse producido, como esos contratos suscritos con empresas que no estaban autorizadas, que no estaban legitimadas para trabajar con la administración, empresas que no tenían como objeto social la venta de material sanitario, empresas que no estaban al día, entiendo, si no están legitimadas para trabajar con la administración en seguridad social y demás, pues a los que se les concedió contratos por la vía de urgencia millonarios. Estamos hablando de más de 30 contratos de muchísimos millones de euros para el erario público. Insisto, hay otro caso, el material sanitario que se adquirió y que no se puede utilizar porque no cumplía las mínimas condiciones de seguridad y de calidad exigidas. Solo en el Hospital de la Candelaria, en Tenerife, hay 2,1 millones de euros en material sanitario embalado en un almacén sin poder utilizarse porque, insisto, no cumplen con los mínimos requisitos de calidad que debe de tener material para salvaguardar a los profesionales sanitarios canarios del coronavirus. Por otra parte está el tema político. ¿Sí? Dime, Manolo. Es impresionante todo esto que cuentas y que al final, dices tú, y nos quedamos tan anchos, ¿no? Porque han desaparecido, por un lado, 4 millones de euros y por otro lado nos damos cuenta de que nos han estafado, se han aprovechado y aquí evidentemente está la cuestión política, como tú dices. ¿Cómo pasa para lo que es? Eso es. Y más teniendo en cuenta que hay que ponerse en el pellejo o en la situación de muchos sanitarios, muchos médicos, auxiliares, enfermeros que nos están viendo ahora, que que su vida corrió mucho riesgo, porque recuerdas que estaban desprotegidos, no tenían garantías sanitarias para ejercer en momentos álgidos importantes durante la pandemia. El material no era homologado, no cumplía las mínimas condiciones de seguridad. O sea, es que al final esto es un disparate. Y que ven que ese material o esas mascarillas, por ejemplo, material sanitario, como decía Fran, están escondidos, están guardados en un cuarto porque claro, no reunía las condiciones. Oye, sí, esto es mala gestión. Esto es mala gestión. Y luego habrá que hablar, como decía Fran, de la parte política, que ahora empiezan a echarse de un lado y del otro, pero es que al final el ciudadano en medio, con los ojos para arriba, ¿no, Fran? Sí, y hay un detalle que también a mí me resulta muy curioso, ¿no? En esta concatenación de disparates, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que hablaba de los 2,1 millones de euros de material inservible que hay en el Hospital de la Candelaria, pero es que el CHUIMI, el Hospital Insular Materno Infantil de la capital Gran Canaria, no respondió al requerimiento de la Audiencia de Cuentas para decir cuánto material tienen ellos. Hablamos de Hospital Insular y Materno Infantil. Estamos hablando de dos complejos hospitalarios enormes. Y no respondió al requerimiento de la Audiencia de Cuentas para determinar y saber cuánto material inservible tienen ellos almacenados. Así que esa cifra de 2,1 millones de euros que hay solo en la Candelaria se puede multiplicar, vamos, porque estamos hablando de algo que, como tú dices, que es bastante escandaloso, cuanto menos escandaloso, y que exige, bajo mi punto de vista, una respuesta más contundente por parte de las autoridades sanitarias, las autoridades políticas e incluso los propios partidos de la oposición, que quizás pues, han sido tibios a la hora de valorar este caso mascarillas en las sesiones parlamentarias que han habido hasta ahora. Sí, la verdad que se les ve a todos, bueno, todos no, pero a algunos más que otros,
un poquito como si aquí no pasara nada. Cuando nos estamos viendo en Madrid, día sí, día también, en el ayuntamiento y en la comunidad autónoma, un guirigay del carajo, pero es que aquí, bueno, van a ver, les quiero además compartir contigo, Fran, con David, con Óscar y con nuestra audiencia estos vídeos. Este, por ejemplo, es Ángel Víctor Torres, el día de el desmantelamiento de la refinería. Ahí aprovechamos y le preguntamos, y ahí nos respondió esto. Ha comparecido públicamente el director del Servicio Canario de Salud, ha solicitado comparecencia a petición propia el consejero en comisión reciente, lo va a hacer también en el Parlamento. Estamos hablando de una resolución de contrato que se hizo siguiendo los cánones administrativos, ha habido también una reclamación de esos dineros, son 15 contratos los que hicimos por decenas de millones de euros durante la etapa en la que era preciso traer material, solo uno fue fallido, que es este, y por tanto todos los procedimientos se han hecho acorde a lo que es la legalidad vigente, ¿no? Y por tanto creo que todas las explicaciones han sido dadas por quienes son los responsables del área y creo que hay que ser también coherente y riguroso en las afirmaciones, ¿no? Y en ningún caso el Gobierno de Canarias ha ocultado ninguna información porque tanto Blas Trujillo como Conrado Domínguez han dado cuenta de lo que ha sido preciso de manera pública, ¿no? Y por tanto termino diciendo que vamos a agotar todas las vías para recuperar hasta el último de los euros. ¿Faltaría más? Faltaría más, faltaría menos. Hombre, en realidad casi no ha dicho nada, Fran, disculpa. Si me permiten. Sí. Es que nada, discúlpame también, hay un matiz ahí que me permite que él dice, el presidente dice que no ha ocultado nada. Evidentemente no ha ocultado nada porque han habido 2 sesiones en el Parlamento refiriéndose a este caso mascarilla. Lo que habría que ver y determinar es por qué se celebraron esas 2 comisiones. Quizás es porque apareció en los medios de comunicación y concretamente en Canal 7 este caso mascarillas, porque previamente, y han pasado casi 2 años del inicio de las negociaciones y de las conversaciones para traer este material sanitario a las islas por 4 millones de euros, desde hace 2 años hasta ahora nunca se había dicho absolutamente nada a la opinión pública de que había un presunto pufo de 4 millones de euros que había afectado a la línea de flotación, primero del erario público y segundo de la sanidad canaria, porque dejaron sin suministrar ese material a los sanitarios. Y hay otra cuestión también que a mí me resulta de interés, Manolo, que hoy el mismo vicepresidente, es decir, Román Rodríguez, compareció y habló y diciendo que si no recuperaban el dinero, pues ya se estaban planteando ir por la vía judicial y no solo la reclamación pues por vía agencia tributaria, es decir, embargarle a RR7. Ahora, 2 años después, hay que tener en cuenta 2 cuestiones. Primero, han hecho hasta 10 requerimientos a RR7 para recuperar los 4 millones de euros. Ha sido imposible. Blas Trujillo dijo que iban a recuperar el dinero de forma material o en especie. Estamos hablando ya de un segundo escenario. Que traigan ahora las mascarillas. ¿Cuánto cuestan unas mascarillas ahora? Antes eran 4 euros. Ahora dudo que supere el euro una mascarilla, siendo muy generoso. Y ahora, 2 años después de que haya estallado el escándalo, después de que haya sido noticia en todos los medios de comunicación, ahora se plantea al gobierno iniciar acciones judiciales. Quizás después de que la Fiscalía Anticorrupción haya establecido unas diligencias preprocesales, quizás ahora es tarde, aunque nunca es tarde, evidentemente, y apelando a ese dicho, si la dicha es buena, ¿no? Efectivamente, hay una clave. Un segundo. Sí, no, porque decía, hola Fran, decía el presidente del gobierno que todos los procedimientos se han ajustado a la legalidad. Yo leía en Canarias 7 estos días que el contrato que se hizo es un contrato verbal, es decir, no existe un contrato firmado, no existe un contrato escrito. Me gustaría preguntarle a Fran si es legal, tal y como ha dicho el presidente, que se haga un contrato verbal de estas características. Y también decía el presidente que ha habido 15 contratos sobre esta cuestión o para la adquisición de material sanitario por el COVID. Me gustaría saber si ustedes han comprobado si el resto de contratos, los otros 14, también se hicieron de manera verbal o se hicieron de manera escrita. A ver, cuando hablamos de legalidad, yo creo que habría que diferenciar lo legal, estrictamente legal, de lo que exige una administración como es el Gobierno de Canarias. La legalidad en periodos de pandemia, en periodos de estado de alarma y con una figura que se puso en marcha, que eran los contratos de emergencia, la legalidad amparaba el hacer las cosas a prisa y corriendo porque la situación era crítica. Eso no quita a que la administración pública tenga la obligación de fiscalizar, de controlar y de perseguir que se cumplan esos contratos. Y sobre todo, no lo digo yo, lo dice la audiencia de cuentas, hay que entender
que el adjudicatario tiene que cumplir unos mínimos, y unos mínimos no requieren un informe por parte de una dirección general del Gobierno de Canarias que tarden 2 meses en realizarse. Es decir, oye, ¿a qué se dedica la empresa? ¿Tiene capital social? ¿Tiene viabilidad económica? Y en caso de fallar puede responder. Yo creo que eso tampoco es una gestión tan compleja. Nosotros hemos puesto el nombre en Internet de algunas empresas y te aparece cuál es el objeto social, quién es el administrador único e incluso cuál es su capital social. Por lo tanto, eso es lo que reprocha a la audiencia de cuentas, es que si se hacen las cosas a prisa y corriendo por mensajes y firmar contratos y a dedo a empresas que no tenían en ningún caso o como objeto social la venta de material sanitario. Eso quizás legal. Oye, habrá que delimitarse y habrá que depurar la responsabilidad penal, pero cuanto menos no creo que sea un procedimiento ordinario y no creo que sea el cauce apropiado. ¿Que han salido todo menos uno? Ese uno son 4 millones de euros, que no es poco. O sea, este es el único contrato verbal que se hizo de esos 15 contratos de los que habla el presidente del Gobierno de Canarias. No. En el aspecto si fue verbal o no, no tenemos constancia de todos los contratos. ¿Por qué? Porque como no hay documentación, no podemos nosotros establecer si se hizo de forma verbal o no el resto de contratos que se suscribieron en periodo de estado de alarma. Evidentemente, no hay papeles, no se puede afirmar de forma categórica. Este sí lo tenemos totalmente constatado que fue de forma verbal. El resto no lo sabemos, pero no sé hasta qué punto un contrato verbal y un pago por adelantado de 4 millones de euros sin tener nada firmado, pues es quizás la forma más correcta de actuar por parte de una administración pública. Oscar. Sí, yo efectivamente, bueno, hay una clave que la decía el propio Fran y de hecho el otro día se puso sobre la mesa, ¿no? En estos 2 años que ha hecho el gobierno durante todo este proceso, antes de que saltase efectivamente el caso Mascarilla a la opinión pública que ha publicado y ha denunciado públicamente el Canarias 7. Y hay unas declaraciones de Román Rodríguez que he podido ver en esta jornada que me llaman poderosamente la atención. Él dice que si él fuese en estos momentos consejero de Sanidad ya hubiese acudido a la justicia, ¿no? O sea, está diciendo al propio Blas Trujillo, a sus socios que acudan a la justicia. A ver, Oscar, que ha acudido a la justicia, que vino la fiscalía a buscarte para que te explique, claro, porque son una pandilla de gandules. Claro, y durante porque 2 años no hicieron nada. El gobierno ha denunciado una presunta estafa, pero claro, la Fiscalía Anticorrupción el gobierno no ha denunciado nada. Investiga al propio gobierno y a los promotores. El gobierno no ha denunciado nada, fue un particular. Sí, el denunciante no, pero ellos ahora les denuncian, ellos quieren denunciar por estafa, por estafa para recuperar el dinero. Si quieres dentro de 10 años, sí, no importa. Lo que le está diciendo el socio de Torres, el Román Rodríguez, que si él fuese consejero le están instando que acudan a la justicia. Yo antes de terminar, Manolo, no sé si ya han terminado con este tema o van a seguir, pero como me acabo de acordar ahora, como Fran está siguiendo de cerca las novedades que se están produciendo en torno al crimen de Santa Brígida, no sé si habrá alguna novedad, porque te he leído esta tarde, Fran, que parece que la Guardia Civil ha llevado al lugar de los hechos al presunto asesino, al presunto autor de los hechos. Sí, efectivamente, y cambiando de tercio, es cierto, el triste fallecimiento, ¿no? El asesinato de Juan Arencibia, uno de los abogados más conocidos, más reputados que ha habido aquí en la isla, abogado penalista, fue incluso inspector de policía, pues fue asesinado a manos de una persona que vivía en su hogar, que lo tenía acogido en una segunda residencia, una finca situada en Santa Brígida, y así fue. Lo atacó, lo quemó y acabó en un aljibe. Y en ese momento no falleció en el acto, tuvo que ser trasladado a Madrid, al Hospital de la Paz, pero falleció esta mañana porque tenía más del 80% de quemaduras en su cuerpo y perdió la vida. El presunto asesino fue detenido sobre la marcha y hoy la Policía Judicial de la Guardia Civil, el grupo de personas de la Guardia Civil, los que se dedican a investigar este tipo de crímenes, llevó al detenido hacia la vivienda donde se consumaron los hechos para hacer una entrada y registro, para buscar pruebas. Mañana pasará a disposición judicial, mañana se espera que declare, todavía no ha dicho nada, se ha acogido a su derecho a no prestar declaración en sede policial, mañana en sede judicial. Ya veremos lo que pasa, pero en principio debería ser investigado por un presunto delito de asesinato, de detención ilegal con respecto a la esposa del abogado, y habrá que ver qué hay detrás de este crimen, el móvil, el porqué y qué fue lo que ocurrió en esa vivienda durante la mañana del domingo. Ha sido un crimen que ha conmocionado al sector judicial de las islas, porque recordemos que este letrado era bastante famoso aquí, bastante conocido, y era uno de los históricos, 72 años de edad tenía. Dios mío.
Fran, gracias como siempre por desde la sede de Canarias 7 mantenernos informados. Un abrazo muy fuerte. Nada. Muchas gracias a ti, Manolo, a todos sus compañeros y nada, encantado de estar con ustedes. Seguimos leyendo el Canarias 7, seguimos pendientes de toda la información, un breve alto en el camino para la publicidad y seguimos de inmediato. Bueno, hemos sentado en esta mesa a alguien más. Se llama Carlos Quintero. Carlos, buenas noches. Buenas noches, sí. Carlos, que sepas que no eres el único discapacitado de esta mesa, ¿eh? Ya. Yo tengo lo mío. Ya lo sé. O sea que si nos vamos a poner chulos, igual te gano. ¿Eh? Bueno, pues gracias por venir. A usted. Vale. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo quiero escucharte. Y quiero escucharte porque David Cuesta la semana pasada nos habló de tu caso, ¿vale? Y quiero que te quedes conmigo un ratito, que me respondas, pero como tenemos aquí a estos dos hocicudos, que si no contamos las cosas que ellos vienen a traer a la mesa, bueno, entonces imagínate tú. Por ejemplo, no, tranquilo, a ver, Lidia, deja porque estoy yo cambiando aquí el guión. Señores, de esta mesa, esto es una comunicación que hago a mis espectadores y a mis realizadores. De esta mesa nos vamos a levantar los cuatro juntos. Con esto quiero decir que nos vamos a quedar lo que queda de tertulia compartiendo la actualidad con Víctor, con Carlos, con Óscar y con David en esta mesa con todos ustedes y también la historia de Carlos, ¿vale? ¿Te parece bien? Muy bien. Y así te empapas del rollo político. Poquito, ¿Tú te enteras? Oye, Carlos, dígame. ¿tú te enteraste de las mascarillas? ¿Estabas oyendo? Chiquito rollo, ¿no? Eso da para ayudar a muchos discapacitados. ¿Verdad? Pero 4 millones de euros, compadre. Mira cómo lo sabes. Y para no quitar paga. Y para no quitar paga. Mi madre. Oye, ¿tú con cuánto vives? En estos momentos el gobierno me ha dejado viviendo con 710 euros. 710 euros. Hay varios problemas de salud, tanto por mi parte como lo de mi señora. No quiero comentar todo lo de mi señora, pero uno que es jodido es el de la alimentación. Y no puedo comer toda clase de alimentación. Entonces, lleva una dieta específica, ¿no? Sí, digamos. Vale. Bien. Bueno, vamos primero, si te parece, con que David nos ponga en antecedentes de por qué te has convertido en protagonista hoy de esta tertulia. ¿Te parece? Muchas gracias. David, cuéntame un poco. Sí, bueno, pues la semana pasada contábamos la historia de Carlos. Carlos se ponía en contacto con nosotros en las últimas semanas para contarnos lo que le ha ocurrido, ¿no? Tanto él como su mujer tienen reconocida una discapacidad del 65% y cobran pensiones no contributivas directamente de la Seguridad Social. Tú me corriges en todo lo que me equivoca, Carlos, ahora. Yo cobro por la Seguridad Social. Por la Seguridad Social. Y mi señora por la no contributiva. Por la no contributiva. Son dos cosas diferentes. Efectivamente. Y en total, en aquel momento ganaban entre los dos unos 890 euros. 890, efectivamente. Casi no llegaban ni a 900 euros. ¿Qué ocurre? Que hace 2 meses reciben una notificación por parte del Gobierno de Canarias, que es quien lleva la administración de este tipo de cosas, aunque la ayuda venga de la Seguridad Social, y les notificaban que iban a revisarles pues su situación, esa pensión de la mujer de Carlos. Claro, Carlos en aquel momento, según me contaba, pensó que a lo mejor iban a revisarle la salud de su mujer, a quien le reconocieron esa discapacidad hace 20 años. Una discapacidad que, pues según me comenta Carlos, ha empeorado con el paso de los años. Y eso tendría sentido y vamos a revisar, de hecho la ley lo dice, ¿no?, que hay que revisar cada cierto tiempo esas discapacidades. Sin embargo, la noticia era que una alarma saltó en su momento en la Seguridad Social y en el Gobierno de Canarias, en la que les informaba que el hijo de ellos, que vivía hasta ese momento, hasta hace un año, con ellos se había emancipado. Entonces, por esa razón, porque el hijo se independizó, pues el gobierno ha decidido quitarles una parte de la paga que recibía la mujer. En este caso, más de la mitad.
De los 400 euros y pico que recibía la mujer, le han bajado a... De 400 euros. 400 euros, le han bajado a 203 euros, ¿no? Es exactamente lo que recibe ahora. 203 euros al mes con una persona con una discapacidad reconocida del 65%, sumado a lo que recibe la pensión también el propio Carlos, pues estamos hablando, como él decía, de en torno a 700 euros con los que esta familia tiene que salir adelante. La respuesta que le han dado cuando Carlos ha ido al gobierno de Canarias es que presente la ley de dependencia, pero ya le han advertido que eso puede llevarle 3 años. Y aparte de eso, me he informado, pues claro, me he informado. Resulta que si mi hijo hubiese estado viviendo en casa y hubiese entrado el sueldo de mi hijo, a mi mujer no le hubiesen quitado la paga. ¿Cómo te puedes explicar eso? O sea, cuanto más sueldo entra, menos posibilidad tiene que le quiten la paga a mi señora. Carlos, ¿cómo se vive con 700 euros? ¿Cómo vivo? Bueno, tú y tu mujer, que son 700 euros en el hogar. Pues imagínate, David, 300, casi 300 euros me da la comida de ella. El mes pasado pagué casi 190 euros de luz. Esa es otra. Tengo un cochito viejo para mi servicio. Pues, ¿qué más te puedo decir? Teléfono. El coche, pues, lo cojo de vez en cuando. Agua. Imagínate. Ahora estoy pagando porque me tuve que meter por necesidad. Porque la salud de mi hijo, no quiero llegar a otro tema, empeoró por una serie de humedades que había en mi casa. Entonces he tenido que tirar de tarjetas y de un préstamo del banco. Entonces, claro... Sobrevivir. No sé, Manolo, si se podría decir esa palabra. Sobrevivir. Malvivir en este caso. Yo sí quiero decir solo un apunte, que todo esto que nos cuenta Carlos está documentado. Es decir, en este caso él sabe que hemos quedado, nos conocemos hace tiempo porque Carlos es un luchador que ya en su momento peleó y ganó una sentencia contra el Cabildo de Tenerife por el daño que le generaron las obras del tranvía en su casa, que le provocaron unas humedades que agravaban incluso el estado de salud tanto de él como de su mujer. Ganó esa sentencia, le pagaron un dinero que no fue suficiente para arreglar la casa, tuvo que endeudarse, pero yo les puedo asegurar que todo lo que cuenta Carlos está documentado. Él siempre que queda conmigo me viene con una tonga de papeles así, y todo lo que dice, desde lo que la factura de la luz que ha pagado, todo es así. O sea, realmente yo me sigo preguntando y no lo entiendo cómo se puede vivir con 700 euros. Me parece imposible, Carlos. Yo le he preguntado al gobierno de Canarias y lo que me han dicho es que a ellos también les parece que eso no puede ser, pero que esto son leyes nacionales, que esto es la seguridad social y que ellos no pueden hacer una nada. Cosita, perdona que te interrumpa. Y ya no te molesto más, solo quería dejar esto claro. No, perdona, ahora que me vino a la mente. Como una persona del gobierno de Canarias, que salió de la tertulia la semana pasada, te dice que lo que me han hecho a mí es una basura. Sí. Con otras palabras, pero sí. Pero bueno, es lo que me dijeron. fue lo que hablaste. Tal cual. ¿No una entrevista? Dime. ¿A quién se refiere? No, cuando él me da la información, yo llamo al gobierno de Canarias a preguntar a la Consejería Política Social. Lo que me dicen es que... ¿Y lo reconocen? Claro, reconocen que efectivamente que todo lo que él dice es así. ¿Entonces? Que efectivamente que es por la emancipación de su hijo, porque su hijo se independizó y que, oye, que está muy mal, que eso les parece muy mal, que eso no debería ser así, pero que es así. Y que no pueden hacer nada porque es la seguridad social a nivel nacional y que ellos únicamente lo que hacen es tramitar ese expediente. Yo, la verdad, estos 2 meses he escapado gracias a 2 vecinos. Claro, tengo que hacerle frente a esas tarjetas. Llevo 4 años y pico sin fallar, mes por mes, pagando. Entonces, claro, ahora me estoy viendo en la situación que me puedo ver en la calle. Porque además no solo le quitan los 200 euros, ojo, sino que le piden que devuelva todo lo que supuestamente ha cobrado de manera indebida desde el 1 de enero, creo, de 2021, que fue cuando se independizó su hijo, pues 3.500 euros que le piden que tiene que devolver de golpe. Una persona con estos ingresos y con esta situación, o sea, ¿en qué cabeza cabe que pueda tener 3.500 euros para devolverlos? Ahora, lo que harán, según yo me he estado informado también, es probablemente descontarte encima más dinero de la pensión para poder cobrarse ellos ese dinero y al final, bueno, pues vas a tener que vivir con 500 o con 600 euros. A mí me parece de verdad una historia muy dura, muy dura. Dicen, David, que la única fórmula es que la mujer, que él pida la ayuda de la dependencia. Pregúntale eso, pregúntale por qué él fue ahí. Yo fui abajo al Príncipe Felipe cuando fui a informarme, ¿no?, para averiguar todo. Dice, no, pues lo que tienes que hacer es pedir la ayuda de dependencia. Y yo le dije a la señora, digo, pero vamos a ver una cosa. ¿Usted sabe lo que me está diciendo a mí? Me están quitando una ayuda y usted me está diciendo que pida otra ayuda. Claro, qué bonito, ¿no? Qué fácil lo ve usted. Claro, yo también podría engañar al gobierno, pero no va en mis genes. ¿Qué podría hacer? ¿Me separo de mi mujer? No me voy a separar. Llevo 26 años casado con ella. ¿Entiendes?
¿Le digo a mi hijo que se padrone en mi casa? No, porque él está haciendo su vida. O sea, que el gobierno no deja vivir a la juventud, Manolo. No deja. Van arriba de los padres, en este caso, ¿entiendes? Y es jodido. Es jodido que me tenga que ver a mejor en la puerta de la calle, por la actuación del gobierno central, Madrid, ¿no? David. Sí, en este caso sí. Pero bueno, también es verdad que las ayudas, por ejemplo, la ley de dependencia las tramita el gobierno de Canarias, que es el que tarda 3 años para dar esa ayuda, porque si tú tuvieras esa ayuda, lógicamente sería mucho más sencillo pero David, llevar esto. ¿Cómo va? Y Óscar, ¿cómo se va a poner ahora? Él primero dice, Dios mío, hago las cosas bien, y si hace las cosas bien, te putean. Y después, él dice, pero ¿para qué voy a pedir más ayuda? Él no quiere más caridad, él quiere vivir, y ya está, y que no lo jodan, y ya está. Pero encima ahora le dicen, vete y pide una ayuda. Va y pide una ayuda, y se puede pegar 3 años. Bueno, 3 años es poco, porque además sabemos cómo en Canarias funciona la ley de dependencia. Dios mío, la ley de dependencia ¿qué que ha sido un mensaje le fracaso? estamos dando a la sociedad? Pero este caso visualiza lo que muchos probablemente están sufriendo, pero no se visualiza de esta manera, lo que hemos hablado siempre, ¿no? Aparte de la burocracia administrativa, el alejamiento que hay entre la administración pública, entre las instituciones y la realidad de las personas, ¿no? Los verdaderos problemas de la familia. Esto es un problema grave, esto independientemente del efecto económico en los bolsillos de su familia, de Carlos, la desesperación, el agotamiento psicológico que puede tener él, su hijo y su esposa, en definitiva un hogar, ¿no? Y que pueda alargarse, ¿no? Yo no sé decir, yo creo que la administración debe buscar alguna fórmula, entre otras cosas, porque él está ya avanzando, que de lo peor, ¿no? El temor de poder verse en la calle. Y es que aparte, si una persona, familia, ya se ve en el filo de quedarse en la calle, se derrumba todo lo que es la unidad familiar. Y luego lo más lamentable es que no hay alternativas cuando alguna persona se ve en situación límite que se pueda quedar en la calle. O sea que el problema se puede engrandecer, vamos. Me ha pasado por la cabeza. Lo explicaste bien, Óscar. Es que psicológicamente es duro. Carlos, con esto llevo desde el 23 de febrero. Hoy te estará viendo la gente y dice, y encima el pobre hombre va de bueno por la vida. Porque ¿qué dice él? Yo tenía que haberle dicho a mi hijo, quédate en mi casa empadronado. Pero no, en su genética no va el ser una persona injusta. Es honrado, honesto. Entonces, Dios mío, yo no sé, yo imagino que efectivamente son cosas del gobierno de España, pero para este tipo de acciones o de situaciones tienen que haber oportunidades de ayudar de otra forma. Y si no, invéntenlas, son políticos, saben inventar recalificaciones, saben inventar pelotazos, saben inventar chanchullos. Invéntense algo para esta familia, coño, para una gente honrada. No puede ser que todo el día esté el pueblo una y otra vez en un jodido plató de televisión pidiendo limosna, coño, que somos gente, que este pobre hombre y su mujer llevan toda la vida enseñando, educando a sus hijos en hacer bien las cosas. Y luego la contralección es, si haces bien las cosas, te jodo. No puede ser. El gobierno, las administraciones, tienen que estar para dar auxilio a quien realmente lo necesita, no al golfo, no al ladrón, no al estafador, pero sí a esta gente. Y hay que buscarla, seguro que hay mecanismos, seguro. Yo le pido al gobierno de Canarias, a la Consejería de Bienestar Social, a Noemí Santana, ¿cómo se llama la que lleva la dependencia? Marta Rocha. Marta Rocha. Marta Rocha lleva dependencia. Discúlpame, Marta. Y Javier Bermúdez es el director general. El director general de caso de servicios a sociales. todos ellos, por favor, que entiendan que sabemos que se ven limitados, que hay limitaciones, pero por favor, hay funcionarios magníficos, gente formada en temas jurídicos, de cómo buscar alternativas
para estas personas. Tenemos que ayudarlas. No podemos dejar que esta gente tenga un día más sin poder dormir tranquilos, porque no pueden dormir tranquilos por ser honestos, no por ser delincuentes, sino por ser honestos, coño. Entonces, por favor, hagámoslo. Si dijimos que querían echar del gobierno a los otros, a los golfos, por cómo eran, demostremos que son harina de otro costal, pero demostrémoslo. A mí se me parte el alma. Este hombre, hablando de su mujer y viéndose que si un cochito viejo para poder salir adelante, que lo que paga es la luz, que es lo que pagamos todos, que nos están sangrando, coño, y nos espabilamos. Y dentro de un año unas elecciones y aquí paz y en el cielo gloria. Esto es un disparate, señores. Esto es un disparate. Por favor, sé que la consejería no puede hacer el 100%, pero si hiciera un 5% sería algo. Y él estaríamos dando un poquito de esperanza. Vamos a dársela. Mira, dime una cosa, Carlos, por supuesto siempre protegiendo la situación de tu mujer, que es delicada. Me dices que necesita una dieta especial. Sí. Ella no puede comer pescado azul, no puede comer frutos secos, o sea, no puede comer muchas cosas de que chorizo, ni panceta, o sea que, imagínate, más que pollo, arroz, o sea. Mira, y ella, al margen de todo esto, ¿cómo se encuentra? Ella está, es que tiene dos enfermedades más, pero no quisiera hablar de una de ellas, ¿sabes? Bueno, entonces el otro día se tomó algo más de lo que no se tenía que tomar porque se encontraba para encontrarse un poquito más calmada y me rápido a la doctora porque yo voy a hacer todo, voy a comprar, voy a solucionar estos asuntos. Entonces le dijo, dice, no lo hagas más porque te puede dar un vaso al corazón. Así mismo. O sea que ella está fatal, ella está... Yo estoy algo más fuerte que ella, ¿sabes? Pero ella estaba jodida. Ella, la vida de ella es la casa. La vida de ella es la casa. Ella apenas sale de casa. Cuando único sale conmigo así, de vez en cuando me dice, vamos a echar un guayayo, un cafecito, a cruce. O... La saca. Sí, hombre. O para ir a hacer, que a ella le encanta, la compra del mes. Pero claro, usted imagínese el mes ese que veo yo el tema ese, 200 euros. 200 euros. ¿Usted se cree que una persona vive con 200 euros? Yo quisiera hacerle... Me voy a dirigir, ¿dónde está la cámara? Allí. Mira esa que tienes ahí, Carlos. Aquí, gracias. Quisiera dirigirme a don Pedro Sánchez, ponerlo a prueba un mes nada más, viviendo con 200 euros, con el presidente de Canarias. Un mes. A ver si sobreviven. Si cobran los parlamentarios casi 4.000 euros. El otro día yo vi la tertulia y siento vergüenza ajena de algunos políticos. Cómo se tiran el barro una señora y otra. Si llevo 20 años en una empresa, que si usted viene de la mano de Román Rodríguez, ¿por qué no se ponen a trabajar por y para el pueblo? Esas cosas, Manolo, yo como ciudadano siento vergüenza. Trabajen por y para el pueblo y hagan las cosas bien hechas. Eso, yo no sé si debería de coger una ley entre todos los grupos políticos y que no se pueden estar tirando... basura. Bueno, no quería hacer esa palabra porque quiero ser un poquito respetuoso. Ellos están acostumbrados a eso. Sí, pero queda feo. A lo que no están acostumbrados es a chocar con gente como tú. Claro. Y algunas veces cuando chocan como gente como yo, pues posiblemente pueden haber represalias. Como les arripia que salgan casos, que trasciendan casos personales así de este tipo, ¿no? O sea, hay determinados políticos que esta noche a lo mejor están viendo esta situación, esta realidad,
y no les gusta. Pero fíjate que yo soy partidario de que Carlos no estuviera aquí. O sea, tú sabes que yo te lo he dicho, Carlos, Sí, pero- que la última opción tiene que ser que vengas aquí, pero yo lo decía el otro día. ¿Qué fue lo que tú me dijiste cuando te dije eso? Que antes de ir a robar prefiero venir a la tele. ¿Qué quieres que te diga, David? Ya. ¿Qué hago? ¿Cosas indebidas? No, está claro. No, es que desde- no te puedo decir nada, ¿eh? Desde que El tengo coraje. 15 años hasta los 30 y pico de años, no me gustaban los estudios, pues a trabajar. A la ¿Por qué dejaste de trabajar? Fue una ¿A qué te dedicabas? Yo trabajaba en la construcción. ¿Y qué te pasó? Me caí de 5 metros de altura y me empezó la columna la tengo afectada. Bueno, tengo los informes. Sí. Gané una sentencia a la Seguridad Social. Le gané juicio. Y Has entonces, ganado varios juicios, o sea que tampoco... sí, no, bueno, pero Te digo porque tú eres cañero, ¿eh? El año pasado perdí uno, pero salí contento. Aunque lo perdí. ¿En serio? Sí. Salí contento porque logré algo que quería. Logré algo que quería. Y posiblemente se esté investigando. Qué bueno. Mira, te caíste y ya no pudiste seguir trabajando. No. Era mi niño pequeño, 3 años y pico en cama. O sea, me levantaba y eso, pero el cuerpo me impedía cama. Las personas que padecemos fibromialgia, como yo la padezco, además tengo informes médicos y demás, esta enfermedad son dolores musculares, de huesos. Terrible, terrible. Fatal. Por la noche... Y es silenciosa, Por la- más no poder, incomprendida, es terrible, ¿eh? Por la noche estoy acostado, una vez me doy vuelta y los músculos se me engarrotan, las articulaciones me duelen, ¿sabes? O sea que es jodido. Y sobre todo no pudiste seguir trabajando en la que era tu profesión, tu No, oficio. porque en este caso. ya no pude ya. No pude lo que era mi profesión ya. O sea, y yo hoy en día, como estoy viendo las cosas, no me arriesgo, no puedo trabajar. Porque ¿qué pasa? Dice que si yo supero 9.000 y pico euros yo solo, la paga mi mujer se la cepilla. Con 51 años, ¿quién me va a contratar a mí? Un trabajo fijo hoy en día. Yo con 51 años, estaba viendo la situación como la veo. Me hace un contrato de 6 meses, le quita la paga a mi mujer, ¿después qué? Me quedo peor de lo que estoy. O sea, es incomprendible esto. Esto es... Y ya le digo, que yo podía haber cogido, o me separo de mi mujer, hago el que me separo, para que le devuelva la paga. Eso no lo voy a hacer yo. Llevo 26 años felizmente casado con mi mujer. Y eso no lo voy a hacer yo. O decirle a mi hijo, padrónate en casa otra vez. No. Mi hijo está haciendo su vida, Manolo. Tiene derecho a independizarse, a hacer su vida, Tiene desde derecho. luego. Pero por lo visto el gobierno... Porque ellos propician también, lanzan ese mensaje, Claro, ¿no? sí, pero... Al final esta es la cara de la pobreza crónica de la que tantas Claro. veces hablamos aquí con cifras y demás. Es esto, es esta realidad. O sea, familias que no pueden vivir, que tienen que malvivir, porque con 700 euros al mes un matrimonio no puede vivir dignamente. Es imposible. Imposible. Es lo que siempre hemos dicho, la fotografía, ¿no? La canaria más privilegiada y la otra enferma que parece que no prestan atención. Ojalá viniera tío, le digo la verdad, Barteli. Ojalá me cayera un santo del cielo y me dijera, mira, pues, que no era mi propósito llegar aquí. Ya yo llamaba al tema de las tarjetas, a ver si en vez de pagar no quiero dinero, pagar la mitad de cada una. Me han dicho que no. He ido al banco a ver si puedo coger todo y unificarlo, tampoco. Y ahora menos con 700 euros. O sea que estoy jodido. Así con estas palabras, estoy jodido. Yo a la asistenta no puedo ir de mi zona. Lo del pasado. Cuando no me dejaron de pagar el alquiler, ¿entiendes? Yo busqué el modo de ir al asistente. Dice, no puedo hacer nada. Digo, ya. Me gustaría agarrarme la boca, no puedo. Necesito una jafa de cerca, no puedo. Lo que está contando Primero un poco, el papeo de mi mujer. un poco, Carlos, que yo creo que habría que contarlo otro día con más calma, es cuando él se enfrentó al poder político por lo que le ocurrió en su casa, pues tuvo represalias. Sí las tuve. Y después sale ese señor diciendo, déjame hablar un poquito todavía, para desahogarme. No tenemos mucho tiempo, Bueno, pero, no, un poquito. pero por eso te digo que si no venimos No otro te día... gusta, estás en tu que casa, si no venimos coño. otro día. Que destituye a ese señor y que ese señor no sabía nada. ¿Cómo que usted no sabía nada? ¿Te refieres a un concejal de La Laguna? No, sí, a un concejal, pero estaba de alcalde, ese señor. ¿Cómo que no sabías nada? ¿Quién te puso los talones boca arriba
que ese señor falsificó. Y después sale dando rueda de prensa diciendo que él no sabía nada. Como que no sabía nada. La otra concejala que no tampoco sabía nada. Ahí nadie sabía nada. Y habían hecho 2 contratos de alquiler. Me tuvieron 1 año en Taco y de Taco me pasaron a La Cuesta. Y a partir de ahí tomaron represalia. Esto tiene que ver, para que ustedes lo sepan, David, con aquellas ayudas al alquiler de un famoso concejal que destituyó Fernando Clavijo y luego recolocó en otro lugar en el gobierno. Sí. Y este señor sufrió estas represalias de las que nos está hablando. Y es lo que hay. Te lo dije una vez a este señor. No les tenía miedo, ni les tengo miedo, por lo que pueda pasar a partir de ahora. De todas formas, yo creo, Carlos, que no creo que esto que te haya ocurrido ahora sea por una represalia. No, esto, o sea, tienes que confiar en que esto seguro que se puede encontrar una solución. Exacto. Y se va a arreglar. Estás aquí, carajo, luchando. En la tele donde se lucha. Viniste aquí, pasaste la vergüenza, no vamos a quedar quietos, tú estás loco. Eso es lo que ellos creen. Nosotros quietos no nos quedamos. Tengo 2 meses, Artile. Bueno, pues para poder sobrevivir. Vamos a seguir peleando y yo te agradezco muchísimo, de verdad, que hoy hayas venido y que seas un hombre bueno. No dejes de serlo. Te lo agradezco. Es tan fácil dar el paso al lado oscuro, pero créeme, no te merece la pena. Porque la dignidad con la que puedes hablar dice mucho y otros tienen que callarse. Así que, de verdad, gracias por venir y vamos a estar contigo en esta lucha. Muchas gracias. ¿Vale? Óscar, nos vamos. Sí. Porque como tú comprenderás, todo lo demás con este hombre aquí sí que pasa un segundo y un tercer plano. Cierto. Señores, nos vamos. Al final, poco más hay que decir. Mañana será motivo de conversación el hombre que está preocupado por la situación de su familia, que está a punto de perderlo todo. ¿Se puede hacer algo? Esa es la clave. Vamos a ver si conseguimos entre todos, aunque sea con la repetición en los bares, tomándonos el café de lo que aquí ha pasado, si somos capaces de cambiar la situación de Carlos y de su familia.